Señor Dios, ven, Señor, esta tarde. Y que tu amor desborde, Señor Santo, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Que penetre tu palabra, Señor, en los corazones de todos los que nos escuchan en esta tarde. Padre Santo, que después de hoy, ninguno quede igual. Oh Padre Santo, nuestro deseo es que vengas. Ven, Señor, mora en nuestras vidas, mora en nuestros corazones, y que tu palabra traiga cambio a cada uno de nosotros. En el medio del dolor, Señor, y las incertidumbres que muchos estamos viviendo en estos días, tú eres Dios. Tú eres bueno hoy y serás siendo bueno cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más aquí a la Iglesia del Nazareno, Esperanza Viva. Gracias por estar sintonizados con nosotros en esta tarde. Mi nombre es Felicidad y pues vamos a estar hoy, desde ya les pido que tengan sus Biblias listas en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago. Y en el medio de estas circunstancias en que estamos viviendo, de estas crisis, pues estamos viviendo mucha enfermedad, muchos están viviendo dolor, pérdidas de seres queridos que nos duelen mucho y una gran angustia emocional. A la luz de todo esto, nace esta pregunta: ¿cómo vivimos ahora, después de esta pandemia? Después de estos disturbios políticos y de todas las tensiones raciales que estamos viendo, ¿cómo entonces es que vivimos de una manera distinta, como el pueblo de Dios, en una nación que está fracturada por tensiones profundas? ¿Cómo entonces vamos a llevar a cabo esto? Pues hoy continuamos con esta serie, ¿ahora qué? Viviendo la nueva realidad. Y hoy vamos a seguir continuando, tratando de contestar estas preguntas a la luz de las Escrituras. Como les dije, vamos a estar en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, y reflexionando en todas estas crisis y todo lo que está sucediendo, buscando cómo responder, pues en oración simplemente le pedí a Dios: Señor, ¿cómo es que vamos a vivir en esta nueva realidad? Él es el único que tiene poder para guiarnos y responder y ayudarnos a poder vivir en esta nueva realidad. Y de esta manera fue que llegué al libro de Santiago. Y fíjense, en Santiago 1, el versículo 5 nos dice de esta forma: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Gloria a Dios. Simplemente necesitamos llegar ante Él y pedirle la sabiduría que no tenemos. No necesitamos inventarnos nada. Dios tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. Y en la carta de Santiago, o por lo menos ese es el nombre que le conocemos en el Nuevo Testamento, pero si miramos en el hebreo, Santiago en el tiempo de Jesús, el nombre hebreo era Jacob, y en griego era Jacobos. Entonces, por eso es que se le da esta traducción de esos nombres en hebreo y en griego al español, lo conocemos como Jacobo. Entonces, hay muchos Jacobos en el Nuevo Testamento, pero en español, por alguna razón, Jacobo lo traducen a Santiago. Pero en esta tarde vamos a referirnos a Jacobo, quien fue el hermano de Jesús, ¿sí? El hermano de Jesús.
Ahora, en el Nuevo Testamento habían varios Jacobos que estaban relacionados con los 12 discípulos, pero no lo vamos a confundir con esos dos otros Jacobos, sino el Jacobo que escribió esta carta y al cual vamos a referirnos hoy es el Jacobo que era el hermano de Jesús. Y en el medio de estas crisis, cuando yo leí la carta de Santiago, me di cuenta que para crisis, pues los tiempos de Jesús fueron una de las crisis más grandes que he podido yo leer. En la Biblia, a través de las Escrituras, encontramos que Dios ha sido tan misericordioso y tan lleno de gracia que nos continúa sacando de crisis tras crisis tras crisis. Pero vamos hoy a reflexionar en la crisis por la cual pasaban estas personas. Santiago, él escribió esta carta y él se levanta como un líder de la iglesia cristiana, de la primera iglesia seguidora de Jesús, la primera iglesia cristiana, la primera, con todos los desafíos y todas estas crisis. Jesucristo, imagínense las crisis que se están pasando. El propio hermano de Jacob es crucificado. Jesús, entregado y crucificado. Otra de estas crisis que se estuvieron viviendo, hubo mucha persecución después de la crucifixión, persecución a todos los cristianos, a todos los que creían en Jesucristo, a todos los que clamaban que Dios era el Padre de Jesús, que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Hubo mucha discriminaciones de toda clase. Discriminaciones raciales, discriminaciones sociales, religiosas. Los cristianos eran perseguidos por reconocer a Jesucristo y eran perseguidos por judíos también, judíos siendo perseguidos por judíos. Esas persecuciones también habían persecuciones y discriminaciones políticas. El imperio romano estaba oprimiendo al pueblo judío. También crisis sociales. Las posiciones y los cargos entre romanos y los judíos llevaban a subir a estas personas a un nivel más alto y a pisotear prácticamente a otros, y más aún a los esclavos. Habían también entre estas crisis, estas discriminaciones raciales. Los judíos, los romanos, los gentiles, los samaritanos, todas estas culturas chocaban la una con la otra. Este es el tiempo de crisis que está viviendo la primera iglesia inmediatamente después de la crucifixión de Jesús. No solamente eso, pero entonces esta comunidad, esta primera iglesia, debido a la persecución, a la discriminación, a las crisis financieras que había, a la hambruna, porque para colmos el área es azotada con una hambruna donde despierta hambre, enfermedades, y todo esto lo está viviendo la primera iglesia. Y ellos entonces, a raíz de todo esto, se esparce y se separa esa primera comunidad cristiana y se van huyendo, buscando algo mejor, pero llevando a Jesucristo en su corazón. Cronológicamente, la carta de Santiago fue la primera carta que se escribió, el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento, cronológicamente. Y debido a esto, me imagino a Jacobo, Santiago, escribiendo esta carta en el medio de esta crisis. Me imagino que cuando él está viendo todo esto y él se levanta como un líder, porque Pedro se fue a raíz de las persecuciones, porque estaba siendo buscado también para darle muerte. Y en el medio de todo esto, me imagino a Jacobo preguntándose él mismo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo voy a vivir mi nueva realidad? ¿Y ahora cómo voy a liderar a estas personas? ¿Y ahora qué? Jacobo mismo pudo, pensando por su cabeza, crucificaron a mi hermano, me persiguen a mí, persiguen a mi familia, a mis amigos, nos quieren matar. Me imagino a Jacobo imaginándose, ¿y ahora qué voy a hacer?
Si digo que soy judío, los judíos me persiguen. Si digo que soy un gentil, pues entonces los romanos también me persiguen. Si me convierto en ciudadano romano, entonces traiciono a mi propio pueblo. Todas estas incógnitas, todo esto, me imagino a Jacobo preguntándose todo esto y diciéndose, ¿y ahora qué? Y yo sé que muchos de nosotros hoy nos hacemos esa misma pregunta. ¿Y ahora qué? Sin embargo, Jacobo, el hermano de Jesús, recurrió a lo que había atesorado en su corazón. Todas esas enseñanzas que había escuchado del mismísimo Jesús. Jacobo creció. Él creció con Jesús. Él caminó con Jesús. Y él escuchó esas enseñanzas. Ellos crecieron memorizándose los libros de la Torá, los libros que encontramos, los 5 primeros libros de nuestra Biblia. Y ellos crecieron eso. Y una de las cosas que los formó, porque se repetía constantemente en la tradición judía, eran los proverbios. Y él creció con esos proverbios, atesorándolos en su corazón. Y cuando él escuchó a su propio hermano predicar el mensaje de las bienaventuranzas, el sermón del monte, todas esas verdades que moldaron la vida de Jacob. Cuando él regresa a todo eso y él se imagina, él encuentra allí entonces la respuesta: esto es lo que voy a hacer. Voy entonces a seguir las enseñanzas que me dejó mi Señor Jesucristo. Seguramente en las personas en esa comunidad que a Jacobo le tocó liderar cuando quedó solo, después que las iglesias empezaron a dispersar y los otros líderes, Pablo estaba en misiones alcanzando otros lugares, Pedro también salió de Jerusalén. Ahora está Santiago solo con su iglesia. Y dentro de esta comunidad seguramente habían personas que no creían totalmente. Habían personas que a lo mejor sí estaban devotas a Dios. Habían otros que por su necesidad o por la necesidad de comida, porque había hambre, por la necesidad de medicina, porque estaban enfermos, por la necesidad de simplemente protegerse, porque la persecución ni siquiera preguntaba si creías en Jesucristo o no, porque eras judío, te perseguían. Entonces, en el medio de toda esta comunidad, había gente angustiada, enferma, con hambre, sin hogar. Muchos, me imagino, se sentían impotentes de no poder hacer nada contra el gobierno, contra el imperio romano, porque veían toda esa injusticia, pero tenían miedo a levantarse. Me imagino que entre esa comunidad también habían quienes, algunos de los más rebeldes, se iban y se encontraban con los judíos que sí que no conocían a Jesucristo y levantaban revueltas y no representaban bien las enseñanzas de Jesús. En el medio de todo esto, Jacobo escribe esta carta, el libro de Santiago. Y me imagino que él, escribiendo esta carta, él empieza la carta diciendo a todas las iglesias de Cristo Jesús que están dispersas alrededor del mundo. En esta tarde, esta carta de Santiago pareciera que está escrita directamente a nosotros. Hoy, de repente nos sentimos dispersos porque no podemos estar físicamente reunidos, pero eso no significa que no estamos unidos. Mira lo que dice Santiago, en Santiago 1, del 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia.
y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Santiago, esta carta de Santiago nos llega a nosotros y nos reta a vivir una vida diferente, a vivir una vida que sea digna de ser cristianos, de ser digna de ser seguidores de Jesucristo. En este libro, estas enseñanzas a lo mejor nos van a provocar a muchos de nosotros decir, ¡ouch! ¿Por qué tan directo? Porque la palabra de Dios es la verdad. Y en el momento en que da convicción a nuestro corazón, eso es lo que sentimos. ¡Ouch! Pero que si en esta tarde sentimos eso, sepan que Dios está buscando lo mejor para nosotros. Él siempre va a tener su mejor interés en mente para nosotros. Y por eso nos trae a este nivel de ¡ouch! En este libro de Santiago, nos entregan unas 12, cuando lo lean, les recomiendo que esta tarde toma unos 20 minutos leer todo el libro, léanlo por completo y van a encontrar 12 enseñanzas que Santiago le envía en esta carta a la iglesia dispersa, a las 12 tribus dispersas. Pero de esas 12 enseñanzas vamos a resumirlas y a tomar 3 temas centrales que Jacobo nos quiere enseñar aquí. El primer tema es enseñanzas acerca de nuestras palabras. A lo largo de esta carta encontramos 3 lugares diferentes donde Jacobo nos enseña acerca de nuestras palabras. La lengua. Nos habla también hablar y condenar a otros y cómo debemos de decir la verdad. Las Escrituras, si vamos a Santiago 3, 9, 10, nos dice de esta forma: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Lucas 6:43, del 43 al 45 dice: ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Acerca de condenar a otros, él nos dice en Santiago 4, 11 y 12: hermanos, no hablen mal unos de los otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y un juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Santiago 5:12. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no sea no, para que no sean condenados. Santiago, en la carta de Santiago, nos está guiando a vivir una vida diferente. Y Jacobo dice que con la misma boca que desatamos dolor sobre las personas y insultamos a las personas y las lastimamos, con esa misma boca venimos a alabar a Dios. ¡Qué horrible! Eso no es lo que Dios pide de nosotros. Tristemente, ya ni siquiera necesitamos usar nuestra boca físicamente para lastimar a los demás. La plataforma que nos dan las redes sociales ahora nos llevan con nuestros propios dedos a lastimar a otros.
Y cada vez que le damos like a algo que no le agrada a Dios, nos estamos haciendo parte de eso. Qué horrible, dice la palabra de Dios. Con la misma boca venimos a alabar a Dios. ¡Auch! Y también juzgamos a las personas y luego hablamos mal de ellas en sus caras o en sus ventanas de redes sociales. Ya la prudencia no existe. Y aquí Jacobo nos está recordando, ¿y esa es la misma boca con la que alabas a Dios? ¿Ese es el mismo corazón con que alabas a Dios? La verdad, ahora tendemos a distorsionar la verdad, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Sí? En esta sociedad hemos aprendido aquí a decir en inglés, maybe, quizás, a lo mejor, sí puedo, o tal vez. Vengan, conéctense al servicio los domingos, celebremos juntos. Sí, a lo mejor, tal vez, si tengo tiempo. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Enseñanzas que nos da Jacobo en el medio de esta gran crisis. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Vamos a seguir viviendo de la misma forma que vivíamos antes? ¿O vamos a levantarnos como las personas que Dios nos está llamando a ser? Personas íntegras y completas. Esta palabra es muy importante para Santiago, para Jacobo en este libro, porque él dice que seamos íntegros y completos. Y la palabra íntegra y completa tiene que ver con que vivamos de una forma que le agrada a Dios y que no vivamos fracturados e inconsistentes. Cuando en vez de decir sí o no, decimos el maybe. Esa inconsistencia que no congruega con lo que dice nuestro corazón, lo que dicen nuestras palabras que creemos. La manera en que hablamos de las personas es una ventana hacia nuestros corazones y hacia nuestros valores centrales. Nuestras palabras expresan la verdad sobre nuestro carácter. Otras de las enseñanzas que encontramos aquí en el libro de Santiago es enseñanzas acerca del servicio a los demás. ¿Cómo debemos de servir a los demás? Servir a los demás con amor, simplemente con amor. El favoritismo versus el amor genuino. Un corazón, enseñanzas acerca de los corazones divididos. ¿Por qué nos divide nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos divide nuestro corazón? ¿El dinero? ¿Las posesiones? ¿Las riquezas? Y enseñanzas acerca de restaurar a los demás, de cómo nosotros debemos de restaurar a los demás en amor, servir a los demás con amor. Santiago en 2:1 nos dice de esta forma, el 1, el 3 y el 4, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo, a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? ¡Auch! Ahora, ¿quién está discriminando? ¡Auch! Siempre queremos ser las víctimas y ser los que estamos siendo discriminados. Pero ¡auch! ¿Quién discrimina entonces? No está en la pantalla, pero Mateo 5, 46, 48 dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán?
¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos, personas que en aquel tiempo eran muy mal vistas por lo fuerte que eran? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿de qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Saludamos solamente, hay favoritismo, saludamos solamente a los que nos caen bien, ayudamos solamente a aquellos que nos caen bien, o ayudamos a alguien para ver qué recibimos a cambio. ¡Auch! Esto es de lo que nos habla Jacobo en la carta de Santiago. Y termina diciendo, sean perfectos, por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Tenemos un corazón dividido. Santiago 4, del 1 al 3, también nos dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde? ¿De dónde surge todo eso? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Nadie te empujó a molestarte, ni a guerrear, ni a hablar mal de nadie. Nadie te empuja a hacer eso. Pero ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¡Auch! Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque con malas intenciones lo hacen para satisfacer sus propias pasiones. ¡Auch! Santiago nos dice también que debemos de vivir sirviendo a los demás, pero también restaurando a los otros. Nos dice Santiago 5, 19 y el 20, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Amén. Mateo 18, 15 y 17, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Jacobo expone cómo tendemos a mostrar favor a las personas que pueden beneficiarnos, mientras que ignoramos a aquellas que no nos pueden beneficiar. Eso no debe de ser así. Me parece estar escuchando a Jacobo escribiendo y cada vez que algo me hace sentir ouch, la palabra de Dios diciendo, eso no debe de ser así. Jacobo dice que esto es lo opuesto aquí en esta carta. Dios nos dice que esto es lo opuesto a lo que es el amor, cómo Jesucristo definió lo que es el amor. El favoritismo no es amor genuino. En el libro de Santiago también Jacobo nos trae las enseñanzas acerca de nuestra propia fe, enseñanzas de la fe. Y él continúa mostrándonos cómo luce la fe y cómo no luce la fe. Si alguien dice que tiene fe en Dios, pero ignora a las personas con necesidad o a los pobres, entonces la fe de esta persona está muerta. Es lo que dice él. Tus acciones delatan lo que tú dices creer. La fe genuina siempre produce obediencia a las enseñanzas. Santiago 2, 14, 26 nos dice así, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¡Auch! Santiago 3, 13, 16 al 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes?
Que lo demuestre con su buena conducta. ¿Te crees sabio? Demuéstralo con tu buena conducta, mediante obras hechas con la humanidad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. ¡Auch! Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Mateo 6, 19, 21 nos habla acerca de las riquezas, de todas esas cosas que nos dividen nuestro corazón, que dividen nuestro servicio a otros, que dividen nuestra fe. Mateo 6, 19, 21 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué es lo que atesoras hoy? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En las riquezas? ¿En tus posesiones? ¿En lo que tienes? Y todavía estamos llorando lo que teníamos y que ahora ya no está, porque ahora necesitamos vivir nuestra nueva realidad. Aquello ya a lo mejor no está con nosotros o ya no lo tenemos. ¿Qué es lo que aún seguimos atesorando en nuestros corazones, que nos mantiene divididos y nuestra fe frágil? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Seguir una fe con paciencia y perseverancia. Y el libro de Santiago nos llama, la palabra de Dios nos llama a una oración llena de fe. Todo el capítulo 5, la oración eficaz. La mayoría de nosotros vivimos como personas fracturadas, con grandes inconsistencias en nuestro carácter. Todos estamos más afectados de lo que quisiéramos admitir. ¡Auch! Sin embargo, Dios está en una misión para restaurar a las personas fracturadas. Dios está en una misión para restaurarnos y hacernos completos. Dios está en una misión para darnos la sabiduría que necesitamos, solo la tenemos que pedir. Y esto solamente lo recibimos cuando aceptamos y utilizamos la habilidad para ver nuestras dificultades a través de una nueva perspectiva. Todo esto que ha pasado, todo esto que está pasando, ahora que veámoslo con una nueva perspectiva. Dios dará generosamente esta clase de sabiduría a las personas que se lo pidan. Sin dudar, pero se lo tenemos que pedir sin dudar del carácter de Dios, Dios Todopoderoso. Y cuando nos damos cuenta de nuestra condición humilde y frágil delante de Dios, Él llega con su poder y nos restaura. Estamos fracturados, pero Él llega y nos restaura, nos sana. Santiago puedo ver a Santiago, verlo escribiendo todas estas cosas. Y la palabra de Dios misma, que hoy la tenemos aquí enfrente de nosotros, es como si lo hubieran escrito para nosotros, como si supieran que el 2020 iba a llegar y que nosotros necesitábamos este recordatorio de cómo vivir nuestras vidas de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, cómo vivir diferentes. La verdadera sabiduría significa creer que Dios es bueno a pesar de mis circunstancias,
Así que si es la necesidad, si es el dolor, si es el hambre, si es la pérdida de tu trabajo, si es cualquier circunstancia que te abruma en este día, ¿qué tal que todos estos tiempos difíciles han sido para acercarnos más y más a Él, para confiar más y más en Él? Estos tiempos difíciles puede ser que están intentando que nosotros podamos ver estas cosas como un regalo para acercarnos más a su gloria. Así cuando tengas tiempos difíciles, mientras estamos viviendo estos tiempos difíciles, no acusemos a Dios, no le preguntemos a Dios por qué, no digamos por qué lo hiciste. Él es bueno, hoy y siempre, y en todo momento. Dios es bueno. El carácter de Dios es generoso, y eso fue lo que nos enseñó Jesucristo en el Sermón del Monte, a través de todas sus enseñanzas. Que en el medio de nuestro dolor, Dios es digno de nuestra confianza, de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Él es digno. Este recordatorio de cómo vivir como personas diferentes a lo que esta sociedad nos empuja a creer, nos lleva a la conclusión de las palabras mismas que Jesús nos dejó, que están resumidas en Mateo 22, 37, 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Dios quiere, a través de Jesús, Él nos ha dado un nuevo nacimiento para hacernos una nueva clase de humanos, que podemos enfrentar nuestros sufrimientos con una completa confianza en el Padre Dios, como lo hizo Jesús mismo, como lo hizo Santiago, como lo hizo Jacobo en el medio de esta gran crisis. Dios nos liberó. Él ya nos liberó de todas estas crisis. Y lo que nos pide ahora es que para poder nosotros vivir una vida diferente, recordemos estas tres cosas: amar a los demás. Necesitamos hablarle a los demás con amor. Necesitamos hablarle a los demás con amor. Hablar con amor. Recordemos tres cosas: hablar con amor, servir a los demás, servir a los demás. Y por último, vivamos una vida devota completamente a Dios. Seamos completamente obedientes a Dios. Dios nos dio la libertad en el mandamiento más grande que nos dio Jesús: amen a su prójimo como a ustedes mismos. De estos dos mandamientos se trata todo. Y esta es en la forma en que nosotros podemos vivir diferente ahora, después de esta gran crisis. Al igual que todos nuestros gran héroes de la Biblia, al igual que Jacobo mismo, ellos pudieron vengarse. Mataron a su hermano, ahora me vengo. No me dan hambre, pues ahora voy y tengo hambre y no tengo dinero, pues ahora voy y robo. Él pudo vivir diente por diente. Aquel me habló mal, pues ahora yo también le hablo mal. Sin embargo, no. Nosotros no hemos sido llamados a vivir de esa forma.
Y Dios nos recuerda hoy que en el medio de la crisis, en el medio de esta circunstancia, en el medio del dolor en que estamos viviendo hoy, Él nos llama a ser diferentes, a vivir nuestra nueva realidad de una manera diferente. Él nos dará el poder que necesitamos para lograrlo si se lo pedimos. El que necesite sabiduría, pídasela. El que pide, pero que pida con fe. Cuando pedimos, pedimos con fe. No recibimos porque no lo pedimos a Él y no lo hacemos con fe. ¿Ahora qué? ¿Vamos a vivir una vida diferente? ¿Ahora qué? ¿Qué tal si en este día le pedimos a Dios que nos dé poder, que nos dé ese poder que necesitamos para vivir de hoy en adelante una vida diferente? Es difícil creer que puede lograrse, pero con el poder de Dios, cuando abrimos nuestros corazones, Él entra, sana, restaura. Y esta vida fracturada que hemos vivido es restaurada en el nombre de Jesús y por su poder. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios que nos dé ese poder para llevar y llegar al cambio que necesitamos de hoy en adelante? Querido Dios, he intentado hacerlo por mí mismo, Señor, en mi propio poder, y te he fallado, y le he fallado a muchos. Pero Señor, hoy quiero, Señor, entregar toda mi vida a ti. Señor, todas las personas que en esta tarde estamos escuchando, Señor, tu palabra. Padre, te pido que tu palabra penetre corazones y traiga convicción, Señor. Necesitamos vivir una vida diferente. Sí, estamos rotos y adoloridos, confundidos, Señor, porque esta sociedad nos ha empujado a creer que el que me la hace, me la paga. Pero no, Señor. Una vida buena, una vida abundante, no se vive de esa forma. Señor, te pido que seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Sé mi Señor y mi Salvador por el resto de mis días. Tú eres el único poder que puede ayudarme en este cambio, Señor. Te pido que me ayudes a mí, que ayudes a todos los que escuchan en esta tarde mi voz, Señor. Que hoy podamos comenzar a pensar menos en nosotros mismos y a pensar más en los demás, a poder seguir más tu voluntad para nuestras vidas. Oh Señor, es mi oración entregar mi voluntad también a ti, diariamente. Oh, Señor, cuando quiero yo hacer algo que no va en pos de ti, Señor, Padre, ayúdame a entregártelo. Oh, Señor, ayúdanos a buscar de tu dirección y de tu sabiduría todos los días de nuestra vida. Por favor, Señor, guíanos, ayúdanos. Ayúdanos a vencer nuestras heridas. Ayúdanos a vencer esos hábitos que son dañinos o esos complejos, Señor, que han traicionado nuestras vidas. Oh, Señor, y que todas esas victorias, siempre, Señor, sobre todas esas cosas, puedan, Señor, llegar a ser luz en mi propia vida, para que otros vean, Señor, tu poder en acción, al cambiar todo lo que a ti no te agrada. Padre, ayúdanos a hacer siempre tu voluntad, porque tú eres Señor y Dios, y tú eres bueno, y fuiste bueno ayer, eres bueno hoy, y serás bueno mañana. Señor, entregamos esto a ti y pedimos, Señor, el cambio para poder vivir una vida diferente, digna de ser hijos tuyos. Te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es Samuel. Gracias por ver nuestro canal Esperanza Viva en Harrisonburg.
Si estás en el área, te invitamos a que nos visites. Abajo en la pantalla vas a encontrar nuestra dirección, nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Suscribe a nuestro canal para recibir más videos como este y síguenos por las redes sociales. Te aseguro que siempre vas a encontrar una palabra de aliento y de esperanza. Que Dios te bendiga. Siempre, siempre serás bienvenido.